Iniciamos la tarde con un especial sistema de casas. David Bustamante, alias Sagittarius, es un astrólogo, traductor y profesor licenciado en Psicología, Periodismo y Derecho. Es autor de Justificación astrofísica de los símbolos astrológicos y comentarios sobre la astrología según la epigenética, entre otras obras. Bustamante concilia los aspectos astronómicos de la astrología moderna con criterios de la astrología tradicional. Buenos días o tardes. Mi nombre es David Bustamante Segovia, traductor, ensayista y astrólogo. Y quisiera en esta oportunidad conversar con ustedes sobre las implicaciones de dos grandes sistemas de casas, los cuadrantes versus los signos enteros. Constituye ambas cosas, una reflexión tanto epistemológica como empírica, ¿sí? Y estos dos grandes sistemas de casas son los que tanto se debate actualmente. A mi modo de ver, al menos en la mayoría de las ocasiones, se trata de una discusión estéril, pero debido a que existe, debe ser abordada, debe ser tratada. Ahora bien, las diferencias entre un sistema de casas y el otro, cuadrantes versus signos enteros, al menos desde el punto de vista del ejercicio interpretativo, son grandes sobremanera, tanto como para pretender decir que ambos sistemas son igualmente válidos o válidos en la misma proporción. No, solamente uno de ellos puede serlo. Y en esta ocasión intentaremos ofrecer los elementos de juicio con base en los cuales uno u otro debería ser preferido o catalogado como inválido o descartado, ¿sí? Eh, no sería yo el único quien pensara en que solamente uno puede ser válido. Entre los académicos figura, por ejemplo, Robert Hand, eh, un veterano en el campo, quien ha dicho, aunque en inglés, esta sería una traducción propia, que no podemos emplear los sistemas de casas indistintamente, ¿sí? Bien. En el libro de Morán de Villefranche, por ejemplo, el libro 17 de su Astrología Gálica, donde trata las casas astrológicas, también él sostiene que la naturaleza tiene un único modo de obrar y por consiguiente puede haber solamente un único sistema natural de dividir el cielo en casas, del que por sí solo dependen los verdaderos principios de esta ciencia. Y cuando utilizamos el vocablo ciencia, eso merece también un paréntesis, una reflexión epistémica que tendremos con brevedad. A propósito del debate o eh, la preferencia de uno u otro sistema de casas, ya fuera dentro de todos los sistemas posibles dentro del sistema cuadrantes o los signos enteros, es necesario honrar rigores de la investigación lógica, es decir, reconocer conceptos como premisas, coherencia, inferencias válidas o las que no lo son y por qué, eh, porque constituyen, entre otras ocasiones, una contradicción, ¿sí? Y definiciones. Hay que saber definir algunos conceptos para poder luego tener un debate que sea claro, ¿sí? Bien, estas serían las premisas desde las cuales partimos y sobre las cuales creemos que hay consenso. ¿Todos los miembros de la especie humana son iguales o genéticamente idénticos? No. ¿Es posible que dos o más seres humanos nazcan en un margen de 2 horas en un lugar determinado en la Tierra? Por supuesto. Pueden nacer hasta 20 personas en un margen de 2 horas en una misma ciudad o más. ¿Pretende la astrología, en todo o en parte, explicar la realidad del ser humano en la Tierra? También, sí. Premisas 2. Es necesario que la disciplina a través de la cual se explica la realidad del ser humano en la Tierra sea entonces una ciencia, pues depende cómo definamos el concepto, que por sí solo es amplio sobremanera. Eh, en breve o de manera resumida, podríamos decir que todo aquello que entraña algunos principios, unas reglas de juego, un sistema coherente
sea comunicable y presente una clasificación clara sobre las cosas, con base en las cuales se pueden establecer eh, inferencias válidas o interpretaciones razonables, eh, estamos ante una ciencia, ¿sí? Una técnica, un método a través del cual pretendemos hacer algo, ya fuera producir un determinado producto o, en este caso, describir y explicar la realidad del ser humano. Por otra parte, es preciso distinguir entre ciencias fácticas y no fácticas, como lo hiciera el distinguido físico teórico argentino Mario Bunge en su obra célebre, La ciencia, su método y filosofía. ¿Sí? Y debemos distinguir también entre exactas versus no exactas. Entonces ya esto nos deja saber que el vocablo término ciencia es amplio sobremanera como para pretender o pensar que la ciencia se reduce a una única característica que es la exactitud. No necesariamente, y lo veremos breve aquí. Entonces, la diferencia entre una ciencia fáctica y no fáctica es que en el primer caso su objeto de estudio es natural o real, es decir, no constituye una invención del hombre. Y en el segundo, su objeto de estudio no es natural o real, de tal modo que sí constituye una invención del ser humano, una creación de una herramienta con el fin de medir u observar algo. También distinguimos, como dijimos, entre exactas y no exactas, en cuyo caso, en el primer caso, podemos hacer predicciones porque se trata de disciplinas que son independientes, mientras en el segundo no podemos hacer predicciones, sino solamente establecer pronósticos, porque se trata de disciplinas no independientes, es decir, les es necesario consultar otras con el fin de nutrir su juicio, diagnóstico o pronóstico. De tal modo que entre las ciencias fácticas tenemos, entre otras, la astronomía, la química, la medicina, el derecho, la economía, la psicología forense y la psiquiatría. ¿Por qué? Porque todos sus objetos de estudio hacen parte del mundo natural, existen en el mundo real. Mientras que la matemática y la lógica formal, pues nunca nadie ha visto un número o un silogismo en la naturaleza, ¿sí? De tal modo que no serían fácticas, aunque sí, como veremos debajo, exactas. Ciencia exacta, la astronomía, la química, la matemática, la lógica formal. ¿Sí? Independientemente de que sean fácticas o no, son exactas. ¿Sí? Es decir, con base en ellas podemos establecer predicciones que se producirá lo que se augura o sostiene con seguridad de un 100%. Si mezclamos X sustancia con otra, tenemos esta reacción química, ¿sí? O Urano, debido a o cualquier otro planeta, la Luna, se encuentra en determinado punto específico y el 29 de septiembre de 2026 se encontrará en este otro, y así será. Ciencias no exactas, pero fácticas, medicina, derecho, economía y la psicología forense, entre otras. Como sabemos, la medicina, un médico puede establecer un pronóstico de vida de 5 años y el paciente durar 7 o mucho menos, ¿sí? Aunque no por ello diremos que la medicina no funciona, porque sabemos que es necesario tener en consideración muchas variables, de lo cual depende ese pronóstico. Ahora bien, cuanto más rigurosa sea la consideración de esas múltiples variables, cuanto menor el margen de error. Pero eso es solo un paréntesis. Entonces, ciencias fácticas exactas, astronomía, química, biología y física, entre otras, y las ciencias fácticas no exactas, medicina, derecho, economía, psicología forense, psiquiatría y meteorología. Entonces, ¿solo hay ciencias exactas? No. Es un concepto amplio, ¿sí? La astronomía, la biología y la física, por ejemplo, así como la química, sí lo son, porque tienen objetos de estudio reales o naturales eh, que pueden ser medidos de manera precisa, con base en nociones matemáticas, ¿sí? Entre los aspectos de estas ciencias que podríamos valorar
con precisión se encuentran los planetas y el crecimiento de los seres vivos, las fuerzas del universo y sus relaciones entre sí. Pero también el derecho y la economía y la psicología tienen objetos de estudios reales o naturales, el ser humano y sus relaciones jurídicas y económicas, así como su psiquis. Siguen siendo entonces disciplinas científicas en la medida que no dejan de tener unas reglas de juego, un sistema coherente y múltiples herramientas de medición y observación para poder hacer pronósticos y diagnósticos según el caso. E independientemente de los debates o de las lagunas existentes dentro del campo, porque sabemos que las hay, incluso en las ciencias exactas. Ahora, ¿por qué no en las no exactas? Incluso más. Este sería entonces el acervo epistémico general del que disponemos. Ciencias fácticas, tanto exactas como no exactas, y las ciencias no fácticas exactas. Bien, aunque esto puede resultar innecesario para nuestra presentación, sí es importante que sepamos ubicar de manera epistémica el lugar de la astrología entre las ciencias en sentido amplio. Solamente así podremos justificar la necesidad de tener el debate que sigue, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Y debemos hacer hincapié una vez más en esta distinción. Una ciencia no tiene que ser exacta para poder ser considerada una ciencia. Solamente las predicciones precisan de exactitud, mientras los pronósticos de una razonable aserción, que como dijimos, cuanto mayor sea el número de variables tomadas en consideración, más riguroso el pronóstico o menor el margen de error. Es nuestra postura que la astrología, como la meteorología, por ejemplo, no debe hablar de predicciones, sino de pronósticos, porque la astrología no es una ciencia exacta, aunque fáctica, sino una ciencia fáctica no exacta, como la medicina, psiquiatría, la psicología forense, debido, entre otras cosas, al número de variables en juego, incluyendo el medio ambiente. Si le interesa profundizar sobre la influencia del medio ambiente en el ser humano, lo que se conoce como epigenética, es decir, más allá de la genética, lo que durante la última década le ha permitido a los genetistas comprender todavía mejor tanto el ser humano como el ADN. Véase nuestro ensayo Comentarios sobre la astrología según la epigenética, publicado en julio de 2023. Lo pueden encontrar en plataformas como Field Papers, en cenodo.org o en mi cuenta académica en academia.edu. Y este ensayo es precedido por otro, Astrogénesis, con prólogo del investigador y astrólogo español Juan Estadella, y será publicada en los próximos meses. Bien, antes de entrar en materia, aclaremos una cosa. Lo que sigue, el contenido que sigue a continuación, parte de una premisa según la cual la astrología sí tiene poder explicativo sobre la realidad del ser humano, y además de ser un arte, es también, primero antes que nada, una ciencia, independientemente de su exactitud, que ya aclaramos, no, de ella no goza, pero sigue siendo una ciencia antes que un arte. Y en esto se parece una vez más a la medicina. La medicina es un arte, pero es primero una ciencia. Hay unos postulados y unas realidades comprobadas sobre la materia y el mundo físico que deben ser respetadas antes de cualquier ejercicio interpretativo sobre el cuerpo humano. Sucede lo mismo en astrología. Bien, veamos ahora el corazón de esta presentación, las distinciones fundamentales de la valoración astrológica. Según empleemos un modelo de cuadrantes o un modelo de signos enteros. Parto también de un punto donde considero que ya el oyente o lector es familiar con qué es un modelo de cuadrantes, ¿no? Pero solo por si las moscas, muy brevemente, establecemos dos círculos máximos y son diferentes maneras de calcular las cúspides intermedias. Y hasta ahora el más astronómicamente exacto, debido a su noción espacio-temporal, sería Placidus. Por eso lo mencionaremos mucho. Pero hay otras maneras de calcular esas cúspides intermedias, ¿sí? Bien. Pero lo importante es saber cuál es la distinción o las implicaciones
interpretativa si utilizamos un modelo de cuadrantes, cualquiera sea, sobre todo uno como Placidus, y un modelo de signos enteros. En las casas de signos enteros utilizamos el zodíaco como único plano astrográfico. Es decir, no distinguimos entre signos y casas porque estamos empleando los signos zodiacales como casas astrológicas y viceversa, ¿sí? Cada uno de los lugares o regiones, partiendo desde el ascendente, ¿sí? También como signos, es decir, como la voz o fuente de expresión de un planeta. En casas cuadrantes, utilizamos un segundo plano astrográfico superpuesto sobre el eclíptico, es decir, si distinguimos con mucha claridad, tanto visual como teórica, matemática, entre signos y casas, ¿sí? De tal modo que tenemos zodiaco o eclíptica y también una manera de dividir el espacio de la superficie terrestre para un total de 4 planos, ¿sí? Eh, Y estas serían las 4 grandes patas de la mesa sobre la cual yace una astrografía humana. Usos horarios o Placidus, en el caso de que sea este el cálculo cuadrantista que estaríamos empleando. La eclíptica o zodiaco, que es el segundo círculo que aparece acá, con las propiedades de cada uno de los segmentos de la eclíptica o de cada uno de los signos del zodiaco. ¿Sí? Las relaciones aspectuales, por supuesto, y los cuerpos celestes. Es decir, tenemos aquí 4 cosas superpuestas o una confluencia de 4 criterios que inspiran o informan la descripción y explicación astrológica de un asunto determinado. Solo que serían 4 en un modelo de cuadrantes, mientras en signos enteros solamente 3, siendo el fundamental el modelo eclíptico, el zodiaco únicamente. Entonces, quisiera decir que sin una de ellas, la astrografía pierde su potencial para revelar información confiable sobre el evento o el nacimiento, si se tratara de astrología natal, como la perdería también un diagnóstico clínico sin una prueba de laboratorio o una radiografía o una historia clínica y o antecedentes familiares. Si un médico descartara una de estas fuentes de información, corre el riesgo de que su diagnóstico y o pronóstico sea errado o que tenga un margen de error considerable. Implicaciones 1, con base en lo anterior. Los signos enteros, en los signos enteros, una astrografía permanece igual durante 2 horas en promedio, más o menos dependiendo de la latitud, por supuesto, pero en promedio, relativamente cerca del Ecuador y sobre el Ecuador, 2 horas en promedio, debido a que cada signo asciende 2 horas en promedio y son solamente los signos los que estaríamos utilizando. De tal modo que solamente puede haber una sola distinción astrográfica en 2 horas en promedio. Y esto no es compatible con la diversidad o exclusividad genética, porque repetimos, más de 2 o 5 personas pueden nacer en un margen de 2 horas en un lugar específico. En el modelo de cuadrantes, independientemente de cuál sea, si bien aquí estaremos utilizando Placidus, una astrografía nunca permanece igual durante más de 4 minutos en promedio. Pueden establecerse de 12 a 30 distinciones astrográficas en un promedio de 2 horas, lo que sí es compatible con la diversidad o exclusividad genética o la realidad del ser humano, ¿sí? Y esto es un mínimo, porque cuando hablamos de 12 a 30 distinciones astrográficas en 2 horas, nos referimos a, en caso de que utilicemos las duodenarias, serían 12 mínimo, y en caso de que no utilicemos las duodenarias, serían mínimo 30. Implicaciones 2. En los signos enteros, debido a lo que ya dijimos, también tenemos que solamente un signo puede entonces cernirse sobre una región específica de la astrografía, lo que también resulta inconsistente o no congruente con las realidades biológica y genética del ser humano. ¿Por qué? Por lo que aparece descrito debajo.
Aún si no hubiera cuerpos celestes atravesando un signo en particular, en un modelo de casas cuadrantes, sobre todo Plácidos, la rotación de la Tierra, es decir, la hora natal, establece la influencia celeste que cada región del mapa adopta, es decir, el signo que se puede cernir sobre esa casa, puede ser más de uno, lo que es congruente con la realidad del ser humano, que una misma casa cuadrante se haya embebida de los efectos o la influencia de más de un signo. Y esto forma parte de las tantas distinciones que podrán hacerse en un margen de 2 horas, incluso en 30 minutos, o en 15, o en 10. Bien, una reflexión preliminar antes de una demostración empírica de lo que hasta aquí hemos expuesto. Si solamente las casas cuadrantes son o pueden ser compatibles con la diversidad genética, ¿por qué emplear un modelo de casas contrario a la realidad? Que merece hacerse esa pregunta eh, solamente en el plano teórico, debido a que conocemos cuál es la realidad del ser humano. ¿Tiene esto una razón empírica? Creemos que difícilmente podría tenerla, porque un mismo mapa natal no es aplicable a una docena de personas, como tampoco un mismo ADN. De la misma manera en que el genetista no pretendería hacer esto, consideramos que tampoco el astrólogo, que es lo que impone, lo que nos impondría tener que hacer un modelo como los signos enteros. Aplicar una misma carta a muchas personas nacidas dentro de ese margen de 2 horas en promedio. ¿Responde entonces un romanticismo o alguna preferencia en favor de consideraciones antiguas? Digamos que es probable, pero en asuntos no científicos, sí, en asuntos no científicos podemos tener tales preferencias, pero no en asuntos científicos, y nos encontramos en un contexto de esa índole porque nuestra pretensión como astrólogos no es solamente describir la realidad del ser humano, sino también explicarla, ¿sí? Si nos quedáramos en las descripciones únicamente, podríamos recurrir a la literatura, a la pintura, al ejercicio estrictamente filosófico, no empírico u observacional, si bien la filosofía entraña observaciones, ¿sí? Pero cuando pretendemos explicar algo, no podemos permitir que nuestras preferencias, gustos u opiniones se entrometan en el ejercicio investigativo. Bien, me gusta hacer esta analogía eh, con un genio de la talla de Aristóteles, porque aun si restarle mérito a una persona como él, no nos aferramos a su teoría del átomo ante el surgimiento de evidencia que comprueba errada o desacertada su teoría, aun cuando podamos seguir practicando el resto de su filosofía en el ámbito político y o personal. ¿Sí? A no tiene por qué tener que ver con B, es lo que quiero establecer aquí. ¿Sí? Uno, y número dos, la necesidad de entender que la realidad, a mi modo de ver, la crean los hechos, no nuestras opiniones o preferencias o gustos. Bien, vayamos ahora a una demostración sencilla, eh, no me parece que merezca eh, tanto, y por otra parte, aún si pudiera explayarme en demostraciones adicionales, no tendríamos el tiempo necesario. Bien. Veamos la demostración observacional de lo que expresamos hasta aquí. En una primera oportunidad veremos que en una latitud cercana al Ecuador demoraremos 2 horas en promedio en mudar de astrografía utilizando un sistema de signos enteros, para un total de una única distinción en un margen de 2 horas. ¿Sí? Y en una latitud cercana al Ecuador demoraremos utilizando casas cuadrantes, en este caso Placidus, solamente 4 minutos en mudar de astrografía utilizando un modelo de cuadrantes como Placidus, para un total de 30, no menos de 30 distinciones en un margen de 2 horas, debido a que todas las cúspides de casas cambian de grado, cada 4 minutos haciendo un grado eclíptico. Debido a eso, en el primer caso, los signos enteros, tenemos o podemos tener solamente casas homogéneas,
desde el punto de vista eclíptico o zodiacal. Solamente un signo puede cernirse sobre una misma región astrográfica. Es decir, una misma región de la astrografía recibe la influencia de solamente un planeta, ¿sí? A no ser, por supuesto, que otro planeta se halle emplazado en ese signo. Pero aún sin la necesidad de tomar eso en consideración, las casas cuadrantes nos permitiría establecer casas heterogéneas, sin siquiera tomar en consideración la presencia de un planeta en ese signo, porque más de un signo puede cernirse sobre una misma región astrográfica, sobre una misma casa. Una misma casa puede recibir la influencia de dos o más planetas, según los signos que se ciernen sobre ella, lo que es compatible, repetimos, con la realidad del ser humano. Sobre todo si tomamos en consideración que cada una de las casas rige diferentes partes del cuerpo. Diferentes partes del cuerpo, según uno u otro individuo, puede recibir la influencia de más de un signo, lo cual puede a su turno explicar la realidad que esa persona experimenta en su brazo o en su pierna o en su corazón o el metabolismo, etc. Bien. Ejemplo número 1. Establezcamos una distinción desde el punto de vista de casas cuadrantes, específicamente Plácidus, para el 8 de octubre de 2023 en la capital de Colombia. Desde la 1:04 hasta la 1:08 de la madrugada. Vemos que la luna se ha trasladado de la casa 1 a la casa 12, así fuera que se encuentre en los últimos grados de esta casa o en la última región de ella. Se ha trasladado de casa, ha ascendido, no se encuentra ya debajo del horizonte, se encuentra sobre el horizonte. Y eso es una distinción importantísima, ¿sí? No discutiré aquí cuáles son los principios de la interpretación astrológica, pero parto de la premisa de que el oyente o lector ya es algo familiar con ello. Veamos ahora si se produjo alguna distinción en esos 4 minutos bajo un modelo de casas de signos enteros. A la izquierda, la 1:04 de la mañana, a la derecha, la 1:08 de la mañana. Digamos que lo único que ha cambiado son los minutos del mismo grado eclíptico en que se haya emplazada la luna, pero no ha cambiado de grado. Tampoco Venus ni el resto de los cuerpos celestes, y tampoco han mudado de casa. Es, a excepción de los 3 minutos de diferencia, de los 2 minutos de diferencia de la luna, es la misma astrografía, ¿sí? Y permanecerá igual la astrografía, esta que ven aquí, hasta las 2:56 de la madrugada. A partir de las 1:04 hasta las 2:56 de la madrugada, los signos enteros no habrá registrado una serie de modificaciones que surgieron antes de las 2:56 de la madrugada. A la izquierda Plácidus, a la derecha signos enteros. Se ven igual, por supuesto, porque ya ha ascendido otro signo, de tal modo que ambos modelos de casa están llamados a reflejarlo. Pero hay una serie de cosas que no se advierte aquí a simple vista. Y es que desde hace mucho que se produjeron una serie de cambios hasta llegar hasta donde estamos. Y que solamente un modelo de casas cuadrantes, en este caso Placidus, pero en realidad cualquiera, pudo haber reflejado, mientras los signos enteros omitido. Lo que no se refleja aquí, es decir, en esta carta, es que hace más de hora y media, desde la 1:12 de la mañana, que Mercurio se encuentra en la segunda región del mapa, no desde las 2:56 AM, como veremos en estos ejemplos, ¿sí? Lo mismo podrá decirse de Júpiter y del Sol, quienes mudaron de casa desde la 1:36 y la 1:48 respectivamente. Desde esas horas, no desde las 2:56, se pasaron de la novena a la décima y de la tercera a la segunda, respectivamente. Luego acabaron mudándose de casa también Urano, Neptuno y Marte y Venus. Urano a las 2:12, Neptuno y Marte a las 2:36 y Venus a las 2:52 AM. Bien, esos fueron los cambios que se produjeron en la astrografía
en la medida que transcurría el tiempo o la Tierra rotaba. A la 1:12, a la 1:36, a la 1:48. Vemos que la Luna va ascendiendo sobre el horizonte, se aleja cada vez más del ascendente. Eso es fundamental en una interpretación, determinar cuán cerca se halla un cuerpo de un ángulo. Y si bien podemos hacerlo en signos enteros al marcar el grado del medio cielo y del ascendente, debemos reconocer que además de los cuatro ángulos, hay otras cúspides de casas también importantes, menos importantes que los ángulos, por supuesto, o no tan importantes, pero no dejan de ser también fundamentales con el fin de poder determinar la esfera de acción específica, la esfera de influencia específica de un planeta sobre un determinado cuadrante o casa de la astrografía. ¿Sí? En cualquier caso, vemos también que Júpiter se traslada de la casa 10 a la casa 9, como habíamos mencionado antes, al igual que el Sol se traslada también desde la casa 3 a la segunda, de tal modo que también comienza a ejercer influencia sobre la segunda, no solamente sobre la 3 debido a su cercanía. Este es un principio que denomino influencia amplia y que más adelante explicaré de manera muy breve. Bien. Y aquí el resto de cambios que se produjeron y que solamente un modelo de casas cuadrantes pudo haber reflejado a las 2:12, 2:36, 2:48. ¿Sí? La luna sigue ascendiendo. Venus se acerca al ascendente. El Sol abandona la cúspide de la casa 3, se entromete mucho más en la 2, conjuntamente con Marte. Y aquí tenemos el resultado para las 2:52 AM. ¿Sí? Ni siquiera ya todavía a las 2:56, ya tenemos una carta muy diferente. ¿Sí? Y no es sino hasta las 2:56 AM que un modelo de signos enteros podrá reflejarlo, como aparece aquí. ¿Sí? Si bien esta es Plácidus. Pero los emplazamientos serían lo mismo y la carta relativamente igual. Reflexión 2. Se produjeron 7 desplazamientos de casas significativos que el modelo de signos enteros no reflejó a ninguna hora antes de las 2:56, sin mencionar la creciente participación de Mercurio sobre la primera región de la astrografía, la primera casa, en la medida en que los grados de uno de sus signos naturales, Virgo, iban entrometiéndose en ella, como los de Libra en la segunda, los de Escorpio en la tercera y sucesivamente, lo que incrementa la participación de los planetas que rigen esos signos cernidos sobre esas casas. ¿Sí? Veamos otra vez. Porque muchos astrólogos y estudiantes, por ejemplo, descartan la influencia de un signo cuando no hay un planeta emplazado en ese signo, como por ejemplo aquí en la casa 1. Esta casa la caracteriza Leo, Virgo y Libra. No solamente Leo, no solamente Virgo, no solamente Libra, así sea que los grados mayoritarios sean los de Virgo, quien se encuentra atrapado dentro de esa casa. Es decir, no sirve de cúspide a ninguno. ¿Vale? Esto es una casa heterogénea desde el punto de vista zodiacal. El modelo de signos enteros no podría reflejar eso. ¿Sí? Y esto puede ofrecer información sobre la caracterización del individuo, especialmente su poder cerebral o apariencia física. ¿Sí? El modelo de signos enteros lo simplificaría sobremanera. Bien. Vale la pena mencionar que el ejemplo expuesto es solamente uno y que es un ejemplo muy cerca del Ecuador. Quiere decirse, cuanto más lejos de él, del Ecuador, tanto mayores serán las diferencias que aquí hemos advertido, como por lo mismo, mayores entonces los sesgos del análisis, según lo hemos descrito, y cada vez menor, a mi modo de ver, o como lo demostraría este ejercicio empírico, el poder explicativo de la astrología, si se apoyara en solamente un plano astrográfico que sería la eclíptica o el zodiaco, y que se conoce como signos enteros. Luego, vale la pena también señalar algo muy importante.
y que quizá el lector lo haya advertido en la sucesión de astrografías. Bajo el modelo de signos enteros, todo planeta que se encontrara emplazado en el segundo signo que se cierne sobre una misma casa, como es el caso de Plutón en esta carta, de Saturno y de Neptuno y de Venus, ¿sí?, siempre será trasladado a la casa subsiguiente en un modelo de signos enteros, lo que entonces traiciona la heterogeneidad que caracteriza la casa precedente y ofrecen una falsa descripción de la subsiguiente, si bien el significador de esta seguirá siendo el mismo, ¿sí? Por ejemplo, entonces Plutón en Escorpio, casa 3, o Neptuno en la 5. En un modelo de signos enteros, debido a que cada cúspide, entre comillas, comienza con los 0 grados, Neptuno, según un tradicionalista helenístico, se encontraría en la sexta casa, ¿sí? Pero que a mi modo de ver no podríamos llamar casa, la sexta región, el sexto lugar, y por consiguiente no tendrá nada que ver con eh, todo lo que tiene que ver la casa 5, entre otras cosas, los hijos o el cortejo, ¿sí? Porque en eso sí podemos estar de acuerdo, que la quinta región de la astrografía ofrece información sobre eso. Bueno, en un ejercicio tradicional enelístico, no relacionaríamos a Neptuno en modo alguno con con ese tema porque ya se encontraría fuera de de esa casa, ¿sí? Lo que traiciona la realidad astronómica. Está en esa casa, si bien sigue ejerciendo influencia sobre la sexta, porque con esto no queremos decir que un planeta emplazado en el segundo signo de una misma casa no pueda extender sus efectos a la que sigue, cuando ese signo le sirve de cúspide, como tanto sucede en los nacidos cerca del Ecuador, sino que al trasladarlo a ella, deja de producirlos en la precedente si utilizamos un modelo de signos enteros, ¿sí? Pero por supuesto, Neptuno ejerce alguna influencia sobre la sexta, no solamente sobre la quinta, al igual que Plutón ejerce influencia tanto sobre la tercera como la cuarta. En una página del libro antes mencionado de Morán, ofrece algunos ejemplos sobre la influencia de su Marte en la casa 3 y la cuarta, si mal no recuerdo. Y nótese que la práctica profesional actual defiende continuar haciendo esto aún en el caso de signos escondidos o interceptados. Quiere decirse, debido a que a partir de más o menos los 40 grados de latitud norte o sur, algunos signos comienzan a esconderse dentro de una misma región. Incluso el significador de una casa cambiaría de regencia si utilizamos el zodiaco como sistema de casa, violando un principio fundamental de la interpretación, según el cual la consideración del dueño y señor de una casa constituye el primer paso de ella. Pero si en un modelo vamos a utilizar un regente distinto al que utilizaríamos en otro modelo, ¿cuál entonces tiene la razón o cuál es el representante de los asuntos en la vida del individuo? El representante planetario de esos asuntos en la vida del individuo. ¿Sí? Entonces, una vez más, no podemos pretender decir que ambos son válidos. Solamente uno lo puede ser. Y tendrá que serlo aquel que coincide más con la realidad del individuo, siempre y cuando todo lo demás permanezca igual. Porque hemos dicho ya que la valoración astrológica entraña también cierta consideración sobre variables medioambientales. Es un ejercicio particularmente complejo, merece rigor, conciencia, pero en muchas ocasiones también sentido común. Bien, no podemos dejar de reiterar o hacer hincapié en la máxima o la observación que hiciera Morán durante el siglo XVII, según la cual solamente puede haber un único modo natural de dividir el cielo en casas. Y de eso depende, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, los verdaderos principios de esta ciencia. Por ejemplo, la interpretación, ¿sí? Repito, si vamos a cambiar de regente según un modelo de casas o del otro, ¿cuál entonces es el que representa
esos asuntos en la vida del individuo. Eso debe ser inequívoco. Eso no debe prestarse a ambigüedad o discusión alguna. Si bien, como lo podría reflejar esta astrografía, más de un planeta puede ejercer influencia sobre determinados asuntos, pero solamente puede haber un único regente de casa, un único significador de la casa, el significador máximo, supremo de esos asuntos. Resumen de las implicaciones. Esto es lo que hemos dicho. Hay implicaciones relativas a los significadores, a la heterogeneidad de una casa, a propósito de lo cual recomiendo la página 21 del libro 21 de Morán, que acaba la señora Penelope Sitter de traducir. La posición física de un planeta puede cambiar, si bien debo aclararle al público lo que hace unos 5 minutos aclaramos, la influencia amplia. Cualquier planeta cernido sobre el segundo signo cernido sobre la casa o una región de la geografía influencia tanto esa casa como la que sigue. Y la homogeneidad zodiacal que necesariamente implica el uso de un modelo de signos enteros, lo que sería contrario a la realidad astronómica que muestra el uso de un modelo de casas Placius, que es además consistente con la teoría de la relatividad de Einstein, debido a que lo inspira una noción espacio-temporal, donde el espacio y el tiempo constituyen una especie de una única unidad. ¿Sí? El modelo de casas Placius, a mi modo de ver, así como el topocéntrico Polish Page, respeta la teoría de la relatividad de Einstein. Pero eso será o podrá ser debatido, discutido, explicado en otra oportunidad. Conclusiones. Los signos enteros simplifican la realidad hasta distorsionarla o falsearla, al menos con base en lo que hemos visto aquí. ¿Sí? Que tiene que decirse, es un hecho, ¿no? Algo así como ver la realidad en blanco y negro solamente y no según sus múltiples matices. Y en casas heterogéneas, modelos de cuadrantes, perdón por el error, tenemos eh, eh, algo que caracteriza casi toda astrografía y es la heterogeneidad, porque reconoce la realidad o es fiel a ella y por consiguiente rescata los múltiples matices que pueden caracterizar los diferentes aspectos de la vida de un ser humano. Las consecuencias del uso de un modelo de casas cuadrantes como Placidus serían estas, si bien no las discutiremos aquí, lo dejaremos para una futura ocasión. La posibilidad de establecer una clasificación de las casas entre heterogéneas tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y homogéneas tipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. De tal modo que podríamos algún día hablar de una carta heterogénea tipo 4 o tipo 6 o tipo 2, en cuyo caso los profesionales ya sabrían de antemano más o menos de qué trata esa carta o tendría un marco general sobre la personalidad del individuo o de cualquiera sea el evento que estemos valorando. Pero sobre todo cuando se trata del ser humano, debido a que el ser humano es complejo sobremanera. Y también podríamos hablar de cartas homogéneas tipo 2, tipo 6, tipo 4, etc. Recientemente escribí un paper al respecto, está en inglés, será publicado el próximo semestre, si es posible, y les estaré avisando. Bien, estas serían las consecuencias del uso de un modelo de casas cuadrantes como topocéntrico, Polish Page o Placidus, ¿sí? Que son relativamente los mismos, la única distinción es si nos encontramos dentro o fuera de los círculos
polares. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Disculpen si quizá fui un poco rápido a lo largo de las diapositivas, pero no quería extenderme. En cualquier caso, les queda la documentación de lo dicho en cada una de las diapositivas para que puedan leerlo, repasarlo. No tengo ningún inconveniente con un debate al respecto de lo que he dicho aquí, sobre todo si he incurrido en algún error del que no me di cuenta. Yo soy muy abierto a que me escriban y siempre y cuando seamos respetuosos podemos tener un debate, una discusión sobre lo que fuera. Razón por la cual dejo ahí mi correo y en amarillo una fuente virtual a través de la cual pueden consultar las investigaciones que he hecho durante los últimos 2 años, si bien la mayoría quedan solamente en un plano teórico, ¿sí? Debido a una falta de recursos, pero no dejan de respetar principios de la lógica formal y, por supuesto, hechos o, como he dicho anteriormente, realidades comprobadas. En particular, la obra Astrogénesis, con prólogo de nuestro compañero y colega Juan Estadella. Bien, muchísimas gracias a todos.